Hoy vamos a ver a una mamá en una situación de crisis y prácticamente a los 3 meses de edad, cuando su niño tiene 3 meses de edad, ella decide darlo a adopción prácticamente. Fue una adopción la que ella decidió hacer con tal de salvar la vida de su hijo. Y siempre cuando pensamos en el Día de las Madres, siempre entendemos que tenemos una madre, ¿verdad? Una mamá. Pero es cierto de que a varias personas les ha tocado tener dos mamás. En algún caso ha sido una abuela y la mamá. En otro caso ha sido la mamá natural y la mamá adoptiva. En otros casos ha sido la mamá natural y la hermana mayor que actuó y funcionó como mamá de los muchachos. ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso? ¿Han tenido dos mamás? ¿Quién de ustedes tuvo dos mamás? Son varios que han tenido dos mamás, ¿verdad? Somos varios que hemos tenido dos mamás. Así es que vamos a estar viendo este tema hoy, de estas dos madres y cómo criaron a este hijo. Este hijo creció y fue un gran líder en la historia de Israel, y no solamente ha influenciado la historia de Israel, sino que también la nuestra como cristianos también tiene una influencia muy importante, porque ese niño de 3 meses que miramos en el río Nilo acá, va a crecer y va a ser Moisés, ¿verdad? El libertador de Israel. En este tiempo, Israel se encuentra en una situación de crisis, y José, hacía unos 400 años atrás, había llegado a Egipto. El Señor le reveló la situación que venía para Egipto y el mundo entero de ese entonces, y por medio de esos sueños y revelaciones que Dios, le dio el sueño al faraón, pero José se lo pudo interpretar, darle la revelación de ese sueño. Entonces cayó muy bien con la gente de Egipto, porque los salvó de esa hambruna de 7 años y les enseñó cómo también almacenar y prepararse para los años de sequía, de hambruna. Entonces se ganó el respeto y la admiración de todo Egipto y tenía una posición alta. Eran muy queridos los judíos para entonces, los israelitas. Pero cuando ya ha pasado el tiempo, dice la Biblia que vino otro faraón que no le interesó ni conoció la historia de José, pero lo que sí él estaba viendo es que los israelitas que estaban viviendo en Egipto ya por 400 años se estaban multiplicando demasiadamente. Era una multiplicación grande, a tal grado de que Faraón y los egipcios dijeron: estos están creciendo demasiado, se están multiplicando demasiado, están llenando la tierra de ellos. Y puede ser de que si un enemigo nos ataca, ellos se van a dar vuelta en contra de nosotros y van a aprovechar para irse de la tierra. Ese era su problema, de que se fueran a ir cuando él los quería tener como esclavizados. Entonces, debido a ese gran crecimiento que tuvieron, el faraón entonces va a dar órdenes de que a todos los hijos varones fueran asesinados, todos los niños hebreos que murieran. Antes de eso él había tratado de ponerles más trabajo, más dificultad. Todo el trabajo tenían que hacerlo con rigor, bien difícil la manera que tenían que trabajar. Pero ¿qué sucedió en medio de eso? Más se multiplicaron. Y hemos notado eso a través de la historia, que cuando las naciones pasan situaciones difíciles, situaciones dolorosas, tremendas, ¿sabe qué sucede? Se salen adelante, crecen más, se hacen más fuertes, más duros. Eso es lo que pasó con muchas naciones, con Estados Unidos en la Gran Depresión de 1930, y saliendo de la Gran Depresión entrando a la Segunda Guerra Mundial, tiempos de hambre, tiempos difíciles, tiempos de guerra. ¿Y sabe qué sucede después de esos dos eventos extraordinarios? La Gran Depresión, 10 años de Gran Depresión, y los años de guerra. Salen los años de oro de Estados Unidos, 1950, 1960. No ha habido más prosperidad como en esos tiempos. Y eso es lo que sucede. Pero ¿qué sucede cuando hay mucha prosperidad y mucha comodidad? La gente se tiende a ser más aguada, más débil. Entonces nos hemos dado cuenta que las dificultades de la vida lo hacen a uno más fuerte. Le crean a uno una columna de acero.
Pero muchas veces la prosperidad, si uno no tiene cuidado, y la comodidad, esa columna de acero se la hacen de algodón, todo le duele y se hace una generación chillona, ¿verdad? Que se queja por todo. Y miramos eso en nuestras generaciones acá, porque miramos los que hemos crecido en Latinoamérica y miramos nuestros jóvenes que crecen acá y miramos la diferencia, ¿verdad? Cómo se quejan, la comodidad como que se les ha afectado un poco, pero las situaciones difíciles lo hacen más fuerte. Israel estaba pasando una situación difícil, pero más se multiplicaba. Y miren lo que hicieron entonces en el versículo 11 de Éxodo 1. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces miramos de que el faraón dice: todas las que trabajan en el departamento de dar a luz, de maternidad, las parteras de aquel entonces, quiero que cuando nazca el niño, porque eran egipcias las que iban a ir a atenderlas, cuando nazca la criatura, ustedes le miran el sexo. Si es varón, ahí mismo lo matan. Si es niña, que viva. Imagínense qué ley la que este rey ha dado, una ley bastante difícil. Se cree que Israel aquí en este tiempo, el crecimiento que estaba teniendo era que cada 25 años doblaba su cantidad de gente. Por ejemplo, si tenía 1 millón de judíos en Egipto, en 25 años serían 2 millones. Imagínense la cantidad de crecimiento que estaban teniendo. Nosotros aquí en Estados Unidos, que somos gente de naciones hispanas, hablamos español. Es cierto que hemos venido aquí a Estados Unidos y resulta que nuestras familias son de 3, 4 y en algunos casos 5, 6, 7, 8. En algunos casos, aquí en la iglesia tenemos varias familias grandes. Entonces ya los americanos se han dado cuenta que nuestro crecimiento es bastante rápido y se espera que para el año 2020 nosotros estemos alcanzando unas cifras pero bastante grandes, casi a convertirnos en la mayoría, por lo menos llegar a la mitad de la población de Estados Unidos. Entonces yo me imagino, así como los egipcios se sintieron, son más ellos ahora, son más fuertes, son más numerosos, y los enemigos, ellos se van a unir a los enemigos nuestros y nos van a destruir, se van a ir. Ese era el temor de Faraón. El temor de los americanos es que no nos queremos ir, sino que nos queremos quedar, ¿verdad? Ese es el temor de ellos. Pero yo me pongo a pensar en esto, es alarmante para ellos, para nosotros es una bendición, pero para ellos es alarmante. Y yo me pongo a pensar las leyes que están saliendo, las leyes que han salido en el pasado, la de Arizona, la más famosa, qué terrible ley, cómo mucha gente fue afectada y sigue siendo afectada en Arizona.
y todas estas cosas que han venido sucediendo. Otra de las cosas que me pongo a pensar es como el aborto, porque esto prácticamente lo que está diciendo el faraón es que se cometa un aborto parcial. En Estados Unidos en el 73 se legalizó la aborción a través de una decisión de la corte, y ya es legal en Estados Unidos el aborto, hasta los 3 meses podían abortar. Pero hace unos años atrás, ni siquiera 10 años atrás, se legalizó por primera vez en Estados Unidos el aborto parcial. Eso quiere decir que la mamá tiene 9 meses, está dando a luz, pero si ella no quiere tener al hijo por algunas situaciones, que creo que hay alguna explicación de eso, entonces lo que tiene que hacer es matar al bebé. El doctor tiene que matarlo justo cuando está por nacer, con unas tijeras le mete en la parte de atrás de su cabeza y lo mata, y lo tiene que nacer muerto. Si nace muerto, no hay problema legal. Si nace vivo, ya es otro problema. Hay que curarlo y hay que tratar de, ¿verdad? Porque ya nació. Entonces, eso es algo bastante cruel. Un aborto parcial cuando el niño ya está formado y con tal de que muera antes de salir de la mamá, es legal en Estados Unidos, el aborto parcial. En Egipto era algo similar. Al nomás nacer había que matarlo. Casi parecido, un poquito más que el aborto parcial, ¿verdad? Nada más por minutos el tiempo, pero era casi similar. Había que matar al bebé. Y hace unos años atrás tuve 2 casos aquí en la iglesia. Una hermana, una joven, sale embarazada con su primer hijo. Los doctores le dicen, mira, viene mal, aborta, debes de abortar porque el niño viene mal. Y ella dijo, no, venga como venga, yo lo voy a tener. Y el niño nació y está completamente saludable, bien fuerte. Ahí usted lo ve y todo normal. Entonces, cuando nació normal, crece todo normal, y nosotros nos podemos pensar, ¿y por qué estos doctores dijeron que venía mal, que había que abortarlo? Bueno, pero eso no pasó no solamente una vez, eso nos ha pasado ya varias veces. Creo que 2, 3 veces en nuestra iglesia han habido doctores que les han dicho, el niño viene mal, tiene la posibilidad de abortarlo, y las hermanas no han querido, y resulta que los niños vienen bien. Ahora, nosotros creemos en el poder de la oración y hemos orado por esos niños. Puede ser que sí venían mal y el Señor los sanó y hizo el milagro de eso. Incluso por eso fue que oramos, que el Señor hiciera algo. Pero también me pongo a pensar, ¿y qué pasa si es una estrategia que se está usando por ahí con las madres latinas? Porque están teniendo muchos bebés, ¿verdad? Y es algo que yo me quedé pensando desde entonces. No tengo pruebas de ello y no sería correcto que yo me ponga a acusar de eso directamente a los doctores, pero sí me ha dado un poco de preocupación esos 3 casos que yo he visto personalmente. Además de eso, he oído de otras personas que les ha pasado lo mismo. Así es que me pongo a pensar la situación en que se encontraba Israel. Estaba creciendo en un país extranjero y la gente de ese país les tenía miedo porque estaban siendo la gran mayoría y podían hacerles daño de alguna manera. Entonces el faraón dice, hay que matar a los niños, pero estas mujeres, y 2 de ellas las menciona acá, dijeron, es que las mujeres de Israel no son como las nuestras. Las mujeres de Israel son robustas, y cuando nosotros llegamos ya han dado a luz y pues ya no podemos hacer nada. Entonces, y alguien puede decir, pero parece que eso es una mentira. Y sí parece como que sí es una mentira la que ellas han dicho. Pero yo creo también de que es cierto en parte de que las mujeres de Israel eran robustas. Porque hay países donde las mujeres trabajan bastante y ¿sabe qué? Dan a luz, ese mismo día se levantan, amarran al niño y siguen trabajando. Cecilia me cuenta cómo el día que la mamá tuvo gemelas, no sabían que eran gemelas. A Cecilia le tocó ayudar porque la mamá estaba lavando ropa. Había estado trabajando todo el tiempo y dio a luz. Cecilia tuvo que cachar a la primera, después vino a la segunda, llegó ya la partera, y Cecilia tenía que unos 7 años por ahí de edad, 6, 7 años, y bien fuertes las mujeres esas, ¿verdad? Bien trabajadoras, duro y bien fuertes, daban a luz normal y rápido y listas para trabajar el siguiente día.
En África ahorita hay un estudio de una gente en un país, no recuerdo bien, que las mujeres trabajan en la agricultura. Y ahí es donde sale eso, de que dan a luz, se los amarran y se van a trabajar ya para la tarde o el siguiente día. Y entonces, wow, las mujeres de acá de Estados Unidos se han de quedar pensando, qué dolor, ¿verdad? Qué duro. Pero lo que pasa es que las mujeres de acá son un poquito más aguaditas que las de aquellas, pero el problema es que aquellas tienen unos músculos así que parecen hombres, que tampoco queremos que ustedes sean así, ¿verdad? Estamos contentos de que sean aguaditas, pero no tanto, no tanto, ¿verdad? Entendemos que así es nuestra cultura, ¿verdad? Somos más suaves en eso, pero yo sé que hay mujeres que vienen de nuestros países, que fueron mujeres duras y trabajadoras y no se andaban quejando mucho, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, eso estaba pasando con las mujeres israelitas, de que eran fuertes, y creo que en parte es verdad lo que dijeron, pero en parte era para salvar a los niños. Dice aquí que Dios los bendijo. Alguien puede preguntar, pero ¿y cómo si están mintiendo? Y no tengo una respuesta yo para eso. Yo creo que en parte estaban diciendo la verdad, tuvieron misericordia, y cuando el rey las encara, pues dicen, son fuertes y nacen antes de que nosotros lleguemos. Entonces creo que hay un elemento de mentira allí, pero dice que Dios las bendijo, y eso no lo podemos negar, ¿verdad? Y yo no tengo una manera de explicar cómo es que Dios bendijo a estas mujeres que estaban mintiendo en parte, ¿verdad? Y eso Dios se encarga de hacer justicia. Pero dice que Dios las bendijo a ellas y creció más el pueblo de Israel. Pero el 22, ahora el faraón va a cambiar la ley. Hoy va a ser una ley diferente. En el versículo 22 dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Ahora cambió. Ahora todo el pueblo tiene la responsabilidad de echar a su propio hijo al río. Cuando naciera, si era varón, esa mamá tenía que echarlo al río. Imagínense qué situación. Entonces nos cuenta acá el capítulo 2 de este varón de la familia de Leví, que tomó a una mujer, hija de levita, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, era bien bonito el niño, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultar más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Entonces encontramos acá de que ella lo estaba escondiendo, pero cada vez que pasaban los soldados egipcios, los siervos de Faraón, ellos tenían temor que iban a descubrir, que iban a entrar un día a chequear a los bebés recién nacidos allí, y quería ver si había un varón, y si era varón lo iban a matar los soldados. Entonces ella lo estaba escondiendo todo lo que pudo, 3 meses lo tuvo escondido. Entonces, pero ya no pudieron más, y ella tiene que tomar una decisión, tiene que tomar tomar esta decisión bastante crítica. Y yo creo que fue bastante doloroso para ella, y fue algo bastante duro la decisión que tomó. Y claro que estas decisiones así extraordinarias se toman en tiempos de crisis, porque esta es una crisis que estaban pasando. Entonces esta mujer, quizás cualquiera la podía criticar. ¿Cómo vas a hacer eso con tu hijo? ¿Cómo lo vas a poner en una canasta que la iba a preparar para que fuera contra el agua, para que pudiera flotar, y mandarlo en el río? No sabe los peligros que se pueden dar en el río, y yo estoy seguro que ellos sabían bien los peligros que se podían dar en el río. Número 1, podía voltearse esa canasta, y un niño de 3 años, ¿qué va a hacer más que ahogarse? ¿Verdad? Número 2, si no se daba vuelta y seguía por horas y horas en la canasta, el sol, que es bien caliente, el norte de Egipto, el norte de África, donde está Egipto, ese sol lo iba a afectar bastante. Ese calor, ir envuelto allí con ese solazo, con ese calor, no tomar nada, se iba a morir,
¿verdad? Con el gran calor y todo eso. Además de eso, que en el río Nilo hay cocodrilos. Un cocodrilo por allí llegaba a ver qué era eso que iba flotando, le daba vuelta y qué iba a pasar con el niño. Se lo devoraba inmediatamente, ¿verdad? Y con la carne tiernita, los huesitos tiernitos, un bocadito fácil para el cocodrilo. Tantos peligros, tantos peligros. Y cualquier otra mamá pudiera criticar a Jocabed, la mamá de Moisés, por haber hecho eso, ¿verdad? Prácticamente lo está dejando ir, por el amor que le tiene, lo va a dejar ir. Pero vamos a ver también la mano de Dios. Y yo en este día yo quiero hacer un comentario a eso, porque yo sé que han habido madres acá, han de estar madres presentes, y han de haber hijos presentes que tuvieron que dejar ser, los dejaron, ¿verdad? Los dejaron, los dieron a adopción. Y yo sé que es un tema un poco doloroso para algunos de que han sido dados en adopción. Y una mamá tuvo que darlo en adopción y no sabemos sus circunstancias, las crisis que estaba pasando y la razón por qué tuvo que dar adopción a ese niño. Pero encontramos aquí en la Biblia una familia, una mamá que le pasó lo mismo, una situación de crisis y tuvo que dar en adopción a su propio hijo. Bueno, y ni sabía si lo iban a adoptar, lo dejó ir. Después miramos que lo adopta la hija de Faraón. Pero qué situación más difícil, ¿verdad? Y yo quiero hablar de eso para que las mamás sepan de que hay consuelo en la palabra de Dios, hay consuelo en la palabra del Señor. Varias mujeres tuvieron que hacer cosas similares por la situación de crisis, y también va para nosotros para que no juzguemos y critiquemos a aquellas que tuvieron que dejar ir a sus hijos, que tengamos nosotros también misericordia. Ahora, tenemos que tomar en cuenta también de que hay algunas personas que han dado en adopción, pero por asuntos egoístas, egocéntricos, no por amor, ¿verdad? No por la crisis, sino porque por ser egoístas, porque no quiero que me interrumpan mi vida. Entonces ahí es otra situación, pero Dios también le puede perdonar si usted ha actuado de esa manera. Y yo sé que varias mamás, al pasar los años, porque usualmente estas decisiones las toman cuando han sido adolescentes o jovencitas de 20, 21 años de edad, y mientras el tiempo pasa, recapacitan y les duele esa experiencia. Pero quiero decirles que hay perdón en Dios y hay consuelo en Dios, y que Dios obra de una manera especial en la vida de uno cuando uno le busca a Él. Pero la hermana suya, que aquí hay otra mujer, una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Seguramente esta otra hija, que es la mayor, después nos vamos a dar cuenta que ella es María, la madre, la hermana de Moisés y de Aarón. Esta María era mayor, seguramente quizás tenía unos sus 10 años, 12 años, 13 años quizás, una jovencita, que va a ir también cuidándolo, se va a ir con él, van a mandar la canastita y se va a ir vigilando y cuidando. Y eso a mí me recuerda también de las hermanas mayores que han actuado como una madre, ¿verdad? Que han estado ahí para cuidar a sus hermanos menores. ¿Quién aquí es una hermana mayor? Que ha sido hermana mayor acá, ¿verdad? Y para otros, y ha podido ser como madre para los otros. Y esta hermana mayor va entonces a acompañar para ir viendo qué pasa con la canasta. Pero resulta en el versículo 5, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Ya tiene 3 meses, ya está bien bonito, yo me imagino bien gordito, ¿verdad? Gordito, bonito, y está llorando con la carita que tiene allí, y ella lo ve y fue conmovida a compasión. Y ella dice: este es de los hijos de los hebreos, porque ¿quién va a tirar a su hijo así? Seguramente una mamá, para salvar a este niño, lo dejó ir, ¿verdad? Pero mire lo que sucede acá, la hermana mayor, inmediatamente, entonces su hermana
dijo a la hija de Faraón, ni sé qué tan rápido se acercó a la hija de Faraón, pero ahí estaba ya cuando ella lo abre y lo ve, ahí está ya la hermana mayor de Moisés. Y le dice, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve, sí, buena idea, ve a tráeme una. Entonces fue la doncella, y aquí nos dice que es doncella, entonces es una adolescente. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, cuando llega y lleva a su propia mamá del niño, la hija de Faraón le dice esto, lleva a este niño y criádmelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Imagínense qué historia más bonita. Yo siempre me da risa, cuando llego ahí me da risa porque es su propio hijo y la hija del faraón le dice, toma, críame a este niño y yo te voy a pagar para que me lo críes. Y yo digo, pues, qué bendición. Salvó a su propio hijo y además de eso le van a dar billetes por cuidar a su hijo. ¡Qué bendición! Palabras de vida eterna, a cargo de Harry Marroquín, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Jesucristo te llama tiernamente, te perdona y te da la salvación. Si desea visitarnos o escribirnos, esta es nuestra dirección: 800 Monterrey Street, Bakersfield, California, 93305. Para más información, llame por favor al 661-327-5521.